Muy buenas. Bienvenidos a la práctica de dietética 2, que se titula Valoración del estado nutritivo mediante la talla, el peso y la creatinina. Tenemos dos conceptos claves. Uno sería la talla y otro la creatinina. La talla o altura puede representar muchísimos aspectos del estado nutricional de un individuo. Sin embargo, varía con varios factores como puede ser la edad o a lo largo del día. La creatinina es un concepto un poco más complejo y está directamente relacionado con la cantidad de masa muscular. Esto es porque es un metabolito inmediato de la degradación de la creatina, un metabolito energético que se sintetiza en el hígado y se encuentra en el músculo. Por tanto, a mayor cantidad de creatina y mayor cantidad de masa muscular. Bueno, vamos a ver el concepto de compresión. Para calcular la compresión simplemente es necesario la altura, como ya hemos visto, en centímetros, y la circunferencia de la muñeca también en centímetros. Esta fórmula nos dará un valor que, dependiendo de hombres o mujeres, de los valores que comprenda, podremos tener un tipo de compresión pequeña, mediana o grande. Es muy útil conocer la cantidad de grasa que tiene una persona. Para conocer la relación entre la talla y la altura, entre la talla y la masa muscular, está el concepto de índice de masa corporal, que se calcula dividiendo el peso corporal en kilos entre la altura en metros al cuadrado. De este modo obtendremos un valor que si se sitúa entre 20 y 24,9 estaríamos hablando de un normopeso. Por debajo de eso estaríamos hablando de un bajo peso o lo que se podría considerar como una desnutrición. Y por encima de eso estaríamos hablando de sobrepeso o a partir de un índice de masa corporal de 30 a partir de obesidad, llegando a obesidad mórbida. El peso ideal es un concepto un tanto utópico, ya que realmente si nosotros calculamos el peso ideal de una persona, esa masa, esos kilos que nos darían sería muy pequeño para lo que en la práctica y en la realidad puede llevarse a cabo. Sin embargo, ahora veremos que el peso ideal se puede utilizar durante muchas etapas de la valoración nutricional para conocer el estado de nuestro paciente. El peso ideal, aunque tiene una información limitada, nos ayuda a valorar aproximadamente el peso en el que debería estar una persona. Tenemos varias fórmulas. Está la fórmula de Broca, la fórmula de la Metropolitan Life Insurance Company y la fórmula de Lorenz. Yo siempre recomiendo la fórmula de Lorenz porque es la que más factores tiene en cuenta y por lo tanto la que más personalizada va a ser en función del individuo. Otro concepto que tenemos es el de peso habitual, que como su nombre indica simplemente es el peso que normalmente a lo largo de los últimos años ha tenido una persona. El peso actual, simplemente el peso que ahora mismo tiene esa persona. Imaginemos que esa persona está ingresada en un hospital. Pues nosotros podemos calcular el porcentaje de peso habitual si dividimos el peso actual entre el peso habitual y lo multiplicamos por 100. De este modo, si tenemos un porcentaje de entre el 96 y el 109%, estaríamos hablando de un peso normal, dentro de un margen normal del peso. Por debajo de eso sería desnutrición y por encima sería sobrepeso o muy por encima obesidad. El concepto de peso ajustado no es más que, como su nombre indica, un ajuste del peso ideal. El peso ideal, al ser poco llevadero a la práctica, poco real, debe ajustarse usando la fórmula del peso ajustado. Se calcula restando el peso actual menos el peso ideal, multiplicándolo por 0,25 y sumándole de nuevo el peso ideal. Este valor es algo más creíble que el peso ideal. Tenemos el porcentaje de cambio de peso, que está muy relacionado con el concepto visto anteriormente, y se calcula restando el peso habitual menos el peso actual, multiplicándolo por 100 y dividiéndolo por el peso habitual. Otro concepto, el índice de cintura-cadera, nos da una aproximación de la homogeneidad o del sitio donde está ubicada la grasa. Me explico. De este modo,
podemos conocer dividiendo ambos valores, el perímetro de la cintura entre el perímetro de la cadera, y tendremos un índice. Pues bien, si ese índice nos da en hombres mayor a 0,95 y en mujeres mayor a 0,80, estaríamos hablando de una obesidad central, de una obesidad ubicada principalmente en el abdomen, la más peligrosa. Sin embargo, si ese índice es menor a 0,95 en hombres y a 0,80 en mujeres, estaríamos hablando de una distribución de grasa más generalizada a lo largo de todo el cuerpo. Vamos a ver el índice de excreción de creatinina. Ya hemos visto que la creatinina es un buen método para valorar la cantidad de masa muscular de un individuo, de nuestro paciente. Bueno, ¿cómo se calcula el índice de excreción de creatinina? Nosotros tenemos que dividir la creatinina eliminada en 24 horas por nuestro paciente. ¿Cómo calculamos esto? Mediante una analítica. Una analítica de orina, una bioquímica de orina en la que nuestro paciente nos trae y nosotros podemos valorar y podemos ver la cantidad de creatinina que ha excretado nuestro paciente. Pues bien, si esa cantidad de creatinina le dividimos la creatinina ideal o teórica que debería tener nuestro paciente, ahora veremos cómo se calcula, y lo multiplicamos por 100, tendremos un porcentaje o un índice, el índice de excreción de creatinina. Si ese índice está entre el 80 y el 100%, estaríamos hablando de una nutrición normal. Y si fuera bajando menor de 80, menor de 50 o menor de 40, estaríamos hablando de una malnutrición leve, moderada o intensa o severa. Bueno, ¿cómo calculamos la excreción ideal de creatinina? Como hemos visto, nos hace falta para calcular el índice de excreción de la creatinina. Pues bien, si nosotros tenemos en cuenta una constante 23 miligramos para hombres y 18 miligramos para mujeres, con esa constante nosotros podemos calcular la cantidad de excreción ideal de creatinina. Si esa constante la dividimos entre el peso ideal en kilos, que ya hemos visto cómo se calcula, obtendremos la cantidad de excreción de creatinina ideal de ese paciente para esas características. Como hemos visto, la creatinina representa muy bien la masa muscular. Pues bien, vamos a calcular la masa muscular o la masa magra muscular. Existen tablas y si suponemos que en condiciones normales se excreta 500 miligramos de creatinina y 50 miligramos de creatinina por kilo de músculo en un día, pero nosotros tenemos una fórmula mucho más fácil. Sería 21 más 21,5 por la cantidad de creatinina excretada en orina, es decir, la cantidad de creatinina que nuestro paciente nos trae en su analítica de orina, en gramos. Esto es muy importante. También podemos calcular, por ende, la cantidad de agua corporal en litros. Muchas gracias.